Topaketa honetan giza eskubideen defentsan aurki daitezken erronkak landuko ditugu, batez ere egungo kriminalizazio zein errepresio testuingurua kontuan hartuta. Espacios como este son fundamentales porque al final están dando la voz a personas defensoras de derechos humanos que son quienes ponen el cuerpo, ¿no? en eso que llamamos geopolítica y que al final nos están contando de primera mano cómo viven sus comunidades, cuáles son sus estrategias de supervivencia y de defensa de derechos humanos. Nos parece básico dar una lectura a la sociedad que vaya más allá de los medios de comunicación tradicionales, que vaya más allá de la necesidad de esta falsa seguridad que nos venden, y creo que este espacio para eso es ciertamente muy oportuno. Los medios de comunicación suelen estar en manos de los que tienen el poder y lo que queremos es voltear eso, ¿no? Creemos que no puede haber un cambio social sin que la comunicación esté jugando un papel importante ahí. La comunicación es comunidad, la comunicación hace la comunidad. Las resistencias existen y son posibles en este contexto tan difícil. Los derechos humanos son un instrumento fundamental de los pueblos para resistir el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento LGTBIQ+. Participar en este tipo de ámbitos, de foros, de discusión, de debate, de reflexión es fundamental, porque hoy día cualquier iniciativa que fomente el pensamiento crítico creo que es alimento para los medios de comunicación y las personas que se dedican a la comunicación. Espacios como esos son muy importantes, pero es limitados. Queda una narrativa escondida. Tenemos el derecho de encontrar espacios dentro de nuestra tierra. Creo que lo más importante es generar evidencia en estos contextos donde la defensa de derechos humanos está siendo criminalizada, es cómo sacar esta data que es muy importante, sacarla a nivel internacional. Entonces creo que generar estas alianzas a nivel internacional nos funciona para poner esta voz por fuera y un poco como minimizar el impacto de la ultraderecha en esta avanzada en contra de los derechos humanos. Para nosotras es fundamental pues, saber lo que están haciendo otros compañeros de otros territorios, unirnos, trabajar juntas, hacer proyectos, escucharnos, tener estrategias, compartir contenidos, compartir contactos. Nosotros nunca nos hemos en el marco de nuestras actividades limitado a hacer simplemente acciones jurídicas e impulsar acciones jurídicas en los tribunales. Lo hemos hecho como parte de un trabajo integral para lograr no solamente decisiones judiciales que impacten casos en particular, sino decisiones de política pública que impacten a la colectividad. En estos tiempos de metamorfosis, que puede ocurrir cualquier cosa, creemos que es muy importante apostar por las emociones y por el cambio social.